En este video vamos a tratar de explicar en pocas palabras algunos conceptos vinculados al glosario de narratología. Dicho glosario es uno de los textos que yo les brindé tanto por mail y por WhatsApp junto con la novela que habíamos analizado, que es Aura, ¿sí? Y que también va a ser parte de ciertos análisis de otras novelas. O sea que este glosario es muy importante que lo tengan presente siempre y cada vez que yo les brinde una novela para analizar. Dado que hay contenidos y que básicamente es la forma en la que se analiza cualquier obra literaria, ¿sí? Bajo la consigna de este glosario. No están todos los conceptos vinculados a la asociación literaria, pero lo interesante es que están los conceptos que a mí más me interesan, que ustedes sepan canalizar y de alguna manera tener noción a lo largo de lo que queda del año y según cómo estemos, si por esta vía cuarentena o en clases cuando salgamos de la misma, si es que salimos alguna vez. Bien, para arrancar un poco y tratar de hacerlo lo más contundente posible, hay algunos conceptos que quiero que empiecen a analizar y tener presente al momento de justamente, y perdón la redundancia, analizar la novela que les di, que es Aura. El primero de ellos tiene que ver con el concepto de diégesis, o sea que si tienen el glosario por ahí, fíjense el concepto de diégesis, que es la asociación que uno tiene sobre el mundo ficticio. Pero para saber el concepto de diégesis es importante saber un concepto que yo les había vinculado alguna vez en alguna de las clases, no recientemente sino en años anteriores, que es esto del pacto de lectura. Si se acuerdan ese concepto, sabrán que existe un pacto entre el autor y el lector, en el cual hay una suerte de contrato implícito en la que el autor se compromete a realizar la historia y el lector se compromete a creer esa historia, ¿sí? No es que se comprometan de mutuo acuerdo, sino que es algo que incluso juega con el tiempo, ¿sí? Ahora, lo importante de la diégesis, y vinculándonos un poco más a la asociación que tiene que ver con la idea del glosario, la diégesis es una representación del mundo ficticio, de donde se sitúan los personajes, las situaciones, sus acontecimientos. ¿Qué quiero decir con esto? Existe un mundo al cual vamos a llamar realidad objetiva, que en esa realidad objetiva está lo que nosotros percibimos, ¿sí? O sea, nuestra propia realidad. El mundo ficticio denominado diégesis es ese mundo en el cual los personajes cumplen sus propios patrones, normas y conductas, ¿sí? Es decir, es ese mundo creado con sus propias leyes, ¿sí? Sea el plano que sea desde el plano del terror, sea desde el plano dramático, la tragedia, el realismo o lo que sea, existe, o fantástico incluso, existe un mundo creado por alguien, ¿sí? En donde van a cumplirse las leyes propias y adecuadas para esa canalización ficticia, ese mundo ficticio. Eso es la diégesis. La diégesis es el mundo situado, ¿sí? El mundo situado para que interactúen los personajes. Y esto dista al autor del lector, ¿sí? No tiene nada que ver en este sentido. Solamente le van a dar entidad, en este caso el lector le va a dar entidad a la diégesis en tanto crea en lo que está sucediendo allí. Como esa banalidad de decir, si yo estoy leyendo, esto es imposible que suceda, ¿sí? Yo ya le quito el nivel de diégesis, le quito el nivel de complejidad con la cual el autor creó esa historia, ¿sí? Eso por un lado de la diégesis. Espero que se haya entendido. Cualquier cosa me consultan, ¿sí? Por otro lado, también existen terminologías referidas al tiempo. Acá me voy a detener en dos aspectos importantes, los que hacen saltos hacia atrás y los que hacen saltos hacia adelante, ¿sí? Nosotros tenemos lo que se llama un tiempo de la historia y un tiempo de la narración. Este tiempo de la historia es el tiempo en el que se desarrolla, ¿sí? Lo podemos situar en tres tiempos. Es el tiempo presente, es el tiempo pasado o es el tiempo futuro, ¿sí? Dentro de esa perspectiva, ustedes centran la historia según la perspectiva del narrador. Por eso es importante que ustedes sepan
el grado de narración que existe, si hay un narrador omnisciente, si hay un narrador en primera, segunda, tercera persona, etcétera, etcétera. ¿Sí? Si hay un narrador protagonista incluso, y su punto de vista. Entonces, desde esa perspectiva ustedes deciden el tiempo de la historia. No es que lo deciden, sino que ya está planeado dentro de la diégesis, ¿no? Pero ustedes, a través de los verbos y a través de la forma en la que se cuenta la historia, pueden deducir el tiempo de la historia. El tiempo de la narración es totalmente distinto, porque el tiempo de la narración lo que nos permite a ver a nosotros es el grado de canalización que tienen los personajes, ¿sí? Es en cómo se están moviendo los personajes en ese mismo momento, ¿sí? No tiene nada, puede ser que haya sucedido un tiempo presente, pero también o tengan que ver con saltos, que es lo que voy a marcarles en un ratito, pero eso es una pequeña diferenciación. El tiempo de la historia es cómo se desarrolla la historia, el tiempo de la narración puede ir variando, ¿sí? El tiempo de la narración varía. ¿Y por qué varía? Porque existen dos factores muy importantes dentro de esa narración. Uno es lo que se llama un salto hacia el pasado, o también conocido con el nombre de analepsis, ¿sí? La analepsis es un salto desde el tiempo de la historia, o sea que se llama tiempo base también, hacia atrás. O sea que en determinado momento, ¿sí? La historia puede hacer un parate desde su tiempo de la historia y dar un salto hacia atrás. Es decir, la forma en la que ustedes por ahí conocen el término analepsis es quizás cuando ven series y ven que hacen esos flashbacks, ¿sí? Ven que el tiempo de la historia real, ¿sí? Se detiene y se hace un recuerdo, ¿sí? La analepsis funciona para eso, para detener el tiempo de la historia en la que se están contando los hechos centrales, para utilizarse un salto temporal hacia atrás, con el fin de poder solucionar alguna cuestión o resolver alguna cuestión o dar alguna pista de lo que pueda llegar a suceder en ese momento de la historia, ¿sí? La analepsis, recordemos entonces, para hacer un resumen, es es detener el tiempo, pero que se entienda bien el concepto. Hay un tiempo de narración, un tiempo base, ¿sí? Que en un determinado momento se va a hacer un parate para dar un salto hacia atrás. Conocido también, famoso término de flashback, ¿sí? Ese es el grado en el cual se resuelve la analepsis, ¿sí? No con esto quedamos en el pasado, sino que una vez que termina esa analepsis, volvemos al tiempo base, al tiempo de la narración. Fíjense, por ejemplo, la novela Aura tiene determinados momentos en donde se dan analepsis, ¿sí? Determinados personajes en algún momento de su vida empiezan a recordar. Otra cuestión es que si nosotros hablamos de saltos desde el tiempo base hacia atrás, existen los saltos de tiempo base hacia adelante. Esos también son conocidos con el nombre de prolepsis. Las prolepsis son saltos temporales hacia adelante. ¿Qué significa? Lo mismo que la analepsis. En determinado momento va a haber un parate del tiempo base de la historia, ¿sí? Del tiempo de la historia que yo les había contado anteriormente, y en determinado momento se nos va a plantear algo. Ahora, la prolepsis, a diferencia de la analepsis, es mucho más difícil de encontrar, porque son palabras sutiles, frases, ideas que no pueden anticipar lo que puede llegar a suceder. ¿Por qué? Obviamente, porque el escritor o el narrador de la historia no les va a decir a mitad de la historia cómo termina, ¿sí? Salvo algunos casos, ¿sí? Pienso, por ejemplo, en Crónica de una muerte anunciada, pero no tiene nada que ver igual con el concepto de análisis, sino es otra cosa, eso se llama relato circular. Pero la cuestión es que la prolepsis lo que nos va a permitir es, a través de ideas sutiles, frases, ideas, conceptos, anticiparnos o darnos una idea de lo que puede llegar a pasar con los protagonistas de la historia y con la historia propiamente dicho, ¿sí? Entonces, si están prestando atención, habrán visto que, o habrán escuchado, digo bien, que les volqué algunos conceptos centrales. Repasemos. Estos son la diégesis, que tiene que ver con el mundo en donde se desarrollan los personajes, con sus propias leyes, sus propias percepciones y demás, ¿sí? No podemos analizar una obra sin entender lo que sucede allí en los personajes. No podemos analizarla incluso con nuestro grado de simbolismo
de realidad objetiva. Hay que analizarla desde el plano, desde la diégesis, esto quizás es muy estructural. Después tenemos los conceptos temporales, el tiempo de la narración, el tiempo de la historia, ¿sí? El tiempo de la historia es en donde se desarrolla la historia, ¿sí? En donde se ve plasmada cada una de estas situaciones. Y finalmente el tiempo de la narración vinculada a los procesos de cambio y saltos temporales, ¿sí? Una narración puede estar en un momento en su relato puro y dar un salto hacia atrás, un salto hacia adelante. Con estos conceptos que quizás son los más posibles de tratar, se vincula lo que llamamos nosotros pacto narrativo, y con esto cierro. Esto del pacto narrativo es el contrato implícito, ¿sí? Que yo les decía del pacto de lectura. Bueno, el pacto narrativo es exactamente lo mismo. Para que suceda todo esto en el marco de la ficción, de la ficcionalidad, ¿sí? Hay que darle verosimilitud. Y dentro de esa verosimilitud, es decir, la similar a lo real, todas las historias transcurren dentro de un marco al cual podríamos llamar vinculante, ¿sí? Yo no puedo decir que lo que sucede en la obra, ¿sí?, es la realidad, porque en realidad es verosímil. Yo estoy creyendo esa historia porque soy el lector que le estoy dando vida a esas historias, ¿sí? Pero no dejan de ser hechos ficticios, ¿sí? Entonces, en este pacto narrativo, que se los leo, están en el glosario, dice más o menos así. Se establece entre el emisor de un mensaje narrativo y cada uno de sus receptores, mediante el cual estos aceptan determinadas normas para una cabal comprensión del mismo. ¿Está claro? Es decir, yo necesariamente tengo que firmar implícitamente ese pacto narrativo con el autor, en el cual yo voy a deberme a la historia para hacerla creíble, para hacerla sentir en ese momento viva, ¿sí? Dentro del marco, de los dos marcos más importantes, la ficción y la verosimilitud. Si yo tengo en cuenta esto, puedo analizar una obra literaria. Si yo no las tengo en cuenta, los voy a analizar con mi realidad objetiva y le quito el sentido a la obra literaria. Y ahí perdemos todos, ¿sí? Bueno, chicos, espero que les haya servido este análisis de los primeros conceptos que vamos a trabajar durante estos periodos, ¿sí? Traté de resumirlos lo más posible. Si tienen alguna duda con alguno de los conceptos que yo expliqué acá, mándenme un mail, ¿sí?, o por WhatsApp, y se quitan todas las dudas y lo podemos desarrollar mejor, ¿sí? Espero que estén bien, usen alcohol en gel y se protejan los unos a los otros. Les mando un beso, abrazo, codazo. Se los extraña mucho y nos estamos viendo. Saludos. Ahí, como hace MDQ.